Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Abramos juntos la palabra de nuestro Dios y descubramos los tesoros que el Señor tiene revelado para nosotros. En este día abrimos nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulos del 7 hasta el 9. Esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde se degüella la víctima para el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre en derredor sobre el altar. Ofrecerán toda la grasa de la víctima, la cola, la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos, y con los riñones la grasa que está sobre el hígado. Y el sacerdote lo quemará sobre el altar, ofrenda abrasada para el Señor, en expiación por la culpa. Todo sacerdote varón lo podrá comer. La comerán en el lugar santo. Es cosa muy santa, como el sacrificio por el pecado. Así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que haga la expiación. Y el sacerdote que ofrezca el holocausto de alguno quedará con la piel de la víctima del holocausto que haya ofrecido. También toda ofrenda que se cocine al horno, en sartén o en cazuela, será del sacerdote que la ofrezca. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será por igual para todos los hijos de Aarón. Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces junto con este sacrificio de gracia se ofrecerán roscas sin levadura amasadas con aceite, y galletas sin levaduras untadas con aceite, y roscas de flor de harina fritas en aceite. El sacrificio de paz de acción de gracias se ofrecerá con roscas de pan leudado. De toda la ofrenda se presentará una parte como ofrenda elevada al Señor, y será del sacerdote que rocíe la sangre del sacrificio de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el mismo día que se ofrezca. No se dejará de ella nada para el día siguiente. Pero si el sacrificio de la ofrenda es en cumplimiento de un voto o voluntario, se comerá en el día en que se ofrezca, y el que quede se comerá al día siguiente. Y lo que quede para el tercer día de la carne del sacrificio será quemado. Si al tercer día se comiera la carne del sacrificio de paz, el que lo ofreció no será acepto, ni le será contado, será abominación, y la persona que coma de él llevará su pecado. La carne que tocó alguna cosa impura no se comerá, será quemada. Solo la persona limpia podrá comer la carne. La persona que hallándose en estado impuro coma la carne del sacrificio de paz, que es del Señor, será cortada del pueblo. Además, el que toque cosa impura, impureza de hombre o de animal, o cualquier abominación impura, y coma la carne del sacrificio de paz, que es del Señor, será cortado de su pueblo. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, no comáis ninguna grasa, ni de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, pero no la comeréis. Todo el que coma grasa de animal ofrecido al Señor como ofrenda abrasada al fuego será cortado de su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis,
En ningún lugar donde habitéis, ni de ave, ni de bestia, todo el que coma alguna sangre será cortado de su pueblo. El Señor dijo también a Moisés: di a los israelitas: el que ofrezca sacrificio de paz al Señor, traerá su ofrenda de paz al Señor. Con sus manos traerá las ofrendas que se han de quemar para el Señor. Traerá la grasa con el pecho para que sea mecido como sacrificio ante el Señor. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada como ofrenda la pierna derecha de vuestros sacrificios de paz. El hijo de Aarón, que ofrezca la sangre del sacrificio de paz y la grasa, recibirá la pierna derecha. Pero de los sacrificios de paz de los israelitas, he tomado el pecho que se mece y la pierna reservada como ofrenda, y lo he dado al sacerdote y a sus hijos. Es un estatuto perpetuo. Esta es la porción de Aarón y de sus hijos, desde que el Señor los consagró, para que fueran sus sacerdotes. Es la porción de las ofrendas abrazadas al fuego para el Señor. El Señor mandó que las diesen desde que los ungió de entre los israelitas. Es precepto para todas sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de las ofrendas, del sacrificio por el pecado y por la culpa, de la consagración y del sacrificio de paz. Esto mandó el Señor a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los israelitas que ofreciesen sus ofrendas al Señor en el monte Sinaí. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos las vestimentas y el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los ázimos, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Y Moisés hizo conforme el Señor le mandó, y reunió a la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que ha mandado el Señor. Entonces Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica y lo ciñó con el cinto. Lo vistió después con el manto y puso el efod sobre él. Lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó. Luego le puso encima el pectoral y el urín y el tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la frente de la mitra puso la lámina de oro, la diadema santa, como el Señor había mandado. Y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo su contenido y lo santificó. Con el aceite roció 7 veces sobre el altar y lo ungió con todos sus utensilios y con la pila y su base. Del aceite de la unción derramó sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después, Moisés llamó a los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas, les ciñó con los cintos y les ajustó las tiaras como el Señor había mandado. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y Moisés lo degolló, tomó la sangre y la untó con su dedo sobre los cuernos del altar, y echó el resto de la sangre al pie del altar. Así lo consagró para ofrecer sobre él el sacrificio expiatorio. Después Moisés tomó toda la grasa que envolvía las entrañas, el hígado, los 2 riñones con su grasa, y los quemó sobre el altar. Pero el becerro, su piel, su carne y su estiércol los quemó fuera del campamento, como el Señor había mandado. Después hizo traer el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló. Con la sangre roció el altar en derredor,
cortó el carnero en trozos y quemó la cabeza, los trozos y la grasa. Lavó luego con agua las entrañas y las patas y quemó todo el carnero sobre el altar, holocausto de grato aroma, ofrenda abrasada para el Señor, como él lo había mandado. Después Moisés hizo traer el otro carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló, tomó de su sangre y untó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el dedo pulgar de la mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y untó con la sangre el lóbulo de sus orejas derechas, el pulgar de sus manos derechas y el pulgar de sus pies derechos. Y Moisés roció el resto de la sangre alrededor del altar. Después tomó la grasa, la cola toda, la grasa que envuelve las entrañas, el hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha, y del canastillo de los panes que estaba ante el Señor, tomó una rosca sin levadura, una rosca de pan de aceite y una galleta, y las colocó sobre la grasa y sobre la pierna derecha, y puso todo en las manos de Aarón y de sus hijos, y lo mecieron como se mece la ofrenda mecida ante el Señor. Después Moisés tomó todo eso de las manos de ellos y lo quemó sobre el altar de los holocaustos. Era sacrificio de consagración, grato aroma, ofrenda encendida para el Señor. Y Moisés tomó el pecho y lo meció, ofrenda mecida ante el Señor, del carnero de la consagración. Esa fue la parte de Moisés, como el Señor lo había mandado. Luego Moisés tomó del aceite de la unción y parte de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sus vestidos, sobre sus hijos y sobre los vestidos de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y sus vestiduras. Y Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hervid la sangre a la entrada de la tienda de reunión, y ponedla allí con el pan que está en el canastillo de la consagración, como yo he mandado, al decir: Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis durante 7 días, hasta que termine el tiempo de vuestra consagración. No saldréis de la tienda de reunión, porque 7 días durará vuestra consagración. De la manera como se ha hecho hoy, así mandó el Señor que se hiciera para expiaros. A la entrada de la tienda de reunión quedaréis día y noche durante 7 días, guardando el orden del Señor, para que no muráis, porque así me fue ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que mandó el Señor por medio de Moisés. Al 8º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma un becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto sin defecto, y ofrécelos ante el Señor. Y dirás a los israelitas: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero, ambos de 1 año, sin tacha, para holocausto, también un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmolaréis ante el Señor, y un presente amasado con aceite, porque el Señor se os aparecerá hoy. Y llevaron lo que Moisés mandó ante la tienda de reunión, y toda la congregación se presentó ante el Señor. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó el Señor, hacedlo, y la gloria del Señor se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: llégate al altar y ofrece tu sacrificio de expiación y tu holocausto, y haz reconciliación por ti y por el pueblo.
haz también la ofrenda del pueblo y la reconciliación por ellos como mandó el Señor. Entonces Aarón se llegó al altar y degolló el becerro de la expiación por él. Sus hijos le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y untó los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar y quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el hígado de la víctima de su expiación, tal como el Señor lo había mandado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Degolló también la víctima del holocausto. Sus hijos le presentaron la sangre y con ella roció el altar en derredor. Después le presentaron el holocausto en trozos y la cabeza y lo quemó todo sobre el altar. Luego lavó las entrañas y las patas y las quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado, como la víctima anterior, y ofreció el holocausto según el rito. Ofreció también la ofrenda, tomó un puñado de ella y lo quemó sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz de parte del pueblo. Sus hijos le presentaron la sangre y con ella roció el altar alrededor. Le presentaron también la grasa del buey y del carnero, la cola, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y el lóbulo del hígado. Y pusieron la grasa sobre el pecho de las víctimas, y él los quemó sobre el altar. Pero el pecho, con la pierna derecha, Aarón los meció como ofrenda mecida ante el Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. Después, Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió después de haber ofrecido la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Entonces, de la presencia del Señor, salió fuego y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo prorrumpió en alabanzas y cayeron sobre sus rostros. Levítico, capítulos del 7 hasta el 9.